Bueno, por lo menos empezamos con buen ánimo esta mesa de debate. Alejandro Armenta, senador de Morena. Ale, ¿cómo estás? Buenos días. Paco, Damián, gracias. Damián Cepeda, senador del PAN, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Pues bueno, dos temas importantes sobre la mesa. Por supuesto, la detención de Jesús Murillo Caram, autor de La Verdad Histórica, según lo que ha dicho la Fiscalía General de la República. Y también se le está culpando de desaparición forzada, de tortura, entre otros delitos más, igual que a Tomás Herón de Lucio. Sale Rosario Robles. Yo, en lo particular, mi punto de vista es que tenía que salir, porque si no, la Suprema Corte de Justicia, con lo que va a discutir el día de hoy, yo puedo prever que va a acabar con la prisión preventiva oficiosa, que está contenida en el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el 19 constitucional. Entonces, no sé si ustedes si vean un enroque en esto, si es adecuada la detención de Murillo Caram. ¿Tú qué ves, Damián? A ver, mira, yo lo primero que quiero decir es que me parece que el caso Ayotzinapa es un caso de extremo dolor, de una violencia terrible, brutal, que no puede suceder en México y que tiene que haber una justicia ejemplar. O sea, siento que a veces se pierde un poco el enfoque con todo este tema político y fue una tragedia, masacre, asesinato de estudiantes inocentes que marcó con dolor principalmente a la familia, pero a todo el país, y fue un ejemplo negativo a nivel internacional para México. Entonces, yo lo que creo es que tiene que haber pues justicia real, principalmente de quién cometió ese crimen atroz y todas las personas que hayan tenido una participación directa o indirecta para permitir ese asesinato, que fuera posible que físicamente los mataran y que se hiciera, como abiertamente se ve, policías municipales y demás, lo tienen que pagar. Y creo que eso tiene que ser la prioridad, y pareciera a veces que la prioridad es otra, más política, pues, ¿no? Entonces, dicho eso, yo sí creo que incluye también, sí, coincido, en una investigación más amplia, en donde con otro nivel de responsabilidad y diferenciando, que no se trata de señalar como culpables del crimen, sino sí investigar si hubo desde errores hasta delitos en la investigación del delito, porque hay fuertes señalamientos de posible tortura y posible desvío de, digamos, la información y negligencia y omisión. Entonces, ¿me parece válido que se haga eso? Sí, claro que sí. Pues si fue una tragedia que sucedió pues, por todo esto. Pero creo que hay que diferenciar, porque hoy a veces la percepción parecería que al exprocurador se le detuvo casi como por responsable del crimen, y eso no es así. Claro. O sea, en todo caso, sí creo que esta investigación tiene que deslindar responsabilidades también de si estuvo bien o no la investigación y si hubo delito en el marco de la justicia, pero es otra canasta. Ahora, dicho eso, yo sí creo que todo el tema tiene que ser puesto sobre la mesa. Y yo mi recomendación, exigencia y sugerencia al gobierno es que sea un juicio ejemplar. Porque Ayotzinapa, la tragedia de Ayotzinapa, se puede convertir, lamentablemente, pero pudiera convertirse en un parteaguas de justicia, de ejemplo, de rendición de cuentas de culpables, criminales y también para el Estado. Pero tiene que ser público, transparente y que las pruebas hablen. No me gustó, por ejemplo, el tema de prisión preventiva. Rápido, pues, ¿no? Eso te lo contamina, pues parecería que es más bien, es que quiero tener a la persona detenida ahí. Juicio abierto, público, y si alguien es culpable, que lo pague. Claro. Ahora, Murillo Caram, se dice que esta verdad histórica fue fraguada en una reunión de 18 personas, 18 responsables en materia de investigación y seguridad. ¿Será Murillo Caram el responsable? Paco, fundamentalmente para nosotros en Morena es repudiar plenamente el abuso del poder, repudiar el terrorismo de Estado, repudiar la criminalización, la persecución política. Sin duda para nosotros en la 4T, esta lucha histórica y el caso de Ayotzinapa es un caso ejemplar, es un caso que tenemos que evitar que se repita, y tenemos en esa lógica que bajo los principios de la presunción de inocencia que ha descrito Damián y el debido proceso, ser contundentes con respecto a lo sucedido. No solo en Ayotzinapa, hay una serie de casos que se vivieron en el régimen anterior,
donde el abuso del poder criminalizó la protesta social. Las fiscalías de los estados, los órganos del poder, los órganos represores del poder en los estados, en la federación, cometieron abusos históricos. Y el caso de Ayotzinapa, ahí coincido con Damián, es un parteaguas que se tiene que sancionar en términos de lo sucedido y llegar hasta las últimas consecuencias. Seguramente en los próximos días la Fiscalía General de la República habrá de darnos a conocer el proceso de investigación. No debemos de politizarlo. Creo que es incorrecto por lo que representa para la expectativa y el movimiento social en el que yo participo con Morena, por las familias de los 43 desaparecidos, pero también por quienes han sufrido el movimiento del 68, por los que han sufrido todos estos procesos en donde la democracia y la libertad de expresión ha sido acotada y fue acotada por el poder político, por el abuso del poder en los últimos 50 años, hay que decirlo contundentemente, y que en esa lógica lo que los ciudadanos demandan es justicia. En nuestro país ha habido feminicidios, en nuestro país ha habido magnicidios, la muerte de Colosio es otro ejemplo de lo que hemos pasado, y el terrorismo de Estado fue parte de la estrategia que tuvo el poder en México para acallar a sus adversarios internos. Que esa historia del pasado no se repite en el presente. Ese es un tema que sin duda tenemos nosotros que cuidar y tenemos que legislar para ello. Tenemos que legislar. Ahora, está diciendo Alejandro que no se politiza el tema, pero yo veo, la verdad es que una carga política muy importante. O sea, el propio Omar García Harfuch, muy enojado, pone un tuit en el que casi le está diciendo a Gertz Manero, oye, pues ¿qué te pasa? ¿No? Realmente castiga a los culpables, eso lo veo por un lado. ¿Puede ser que Murillo Karam sea el responsable de esta verdad histórica sin que su jefe directo, que en ese momento era Enrique Peña Nieto, lo supiera? Mira, yo leí el informe de la comisión. A mí, contrario a algunas voces de la oposición, me parece que primero no tenemos que minimizar el hecho, o sea, porque luego se ponen en modo defensa automática y yo digo, espérense, pues pasó el crimen. Claro. Y ese crimen no se explica sin el crimen organizado, una violencia brutal, pero también sin la corrupción y la impunidad de autoridades, particularmente policías municipales, que son las señaladas. Pero según el informe, que es lo que tendrán que demostrar, por eso yo digo que las pruebas hablen, había conocimiento desde mucho tiempo atrás. Entonces dicen, es que la negligencia y la omisión, la falta de actuación hizo que fuera posible, se pudo haber evitado, es lo que digamos el informe dice. Y en ese informe pues hablan de que esta parte de la verdad histórica es una historia que sale como para terminar el asunto, ¿no? Desde decir es que iban al informe de la titular del DIF, cuando, según el informe de la Comisión de la Verdad, hay la evidencia de que venían más bien a una manifestación del 2 de octubre, ¿no? Hasta, en fin, muchas cosas más. Y en esa lógica está señalado el secretario de Seguridad Pública, no como responsable, pero sí está señalado como coordinador operativo en un capítulo que se llama Comisión de la Verdad. Pues así está, ahí está el informe, ¿no? Y dice el coordinador operativo o el enlace operativo de la Policía Federal era el hoy secretario de Seguridad Pública. Bueno, tendrán que decir cada quien su responsabilidad. Yo por eso digo lo siguiente. A ver, gobierno, da con los responsables. El último persona que tuvo que ver con que mataran a esas personas y con que se hiciera posible, mételo al bote por años. Y pongamos un ejemplo de la justicia. No puede pasar eso en México. Y en otra canasta, pero sí diferenciando, Paco, si hubo fallas en la investigación, si hubo errores, incluso si hubo delitos, procésalo también. Es parte de cambiar la realidad de un Estado, porque están acusando de tortura, de encubrimiento y demás. No más que sí separa las canastas, porque a veces se entiende como casi si estuvieran diciendo pues que hubieran tenido que ver con la matanza. Yo creo que eso es injusto, ¿no? Entonces yo, a ver, ninguno es de, digamos, mi afinidad política, pues eso no es importante. Lo importante aquí es, yo diría, justicia. Público, hombre, que las pruebas hablen, Paco. Si verdaderamente torturaron a alguien,
que demuestren que estuvo enterado. Claro que tiene que tener responsabilidad. O sea, ¿qué tiene? ¿Cómo que qué tiene, güey? No, no es normal la tortura en México. O sea, se tiene que acabar eso. Y tenemos que acabar también con que el gobierno quiera dar carpetazo a los asuntos y demás. Entonces yo diría, a ver, a mí me parece bien que se investigue. Lo político, yo sí creo que esta moda de usar prisión preventiva manda un pésimo mensaje. Pésimo mensaje, porque parecería que más bien el objetivo es tenerte ya en el bote. Lleva el juicio, prueba la culpabilidad. Es responsable, castiga. ¿Se debe de acabar con la prisión preventiva? Aquí hay un tema central. Solo se sabe que la verdad histórica fue el encubrimiento del abuso del poder para un asesinato de esta naturaleza porque gana Morena. Solo se logra lamentablemente que la verdad salga a relucir porque el presidente de la República está en contra de este tipo de actos que se construyen, se fabrican y se encubren desde el poder. Desde el pasado si no gobierno ya estaban las si no otras hubiera versiones, ganado el grupo de Morena, expertos y demás. si no hubiera ganado Morena, la complicidad del ejercicio del poder seguiría y no habría justicia para los 43 de Ayotzinapa. Al día de hoy no hay justicia, hay que aclararlo. Primero hay que probar, evidentemente, esto. Y segundo, pues la verdad es que no trae nada nuevo el informe. O sea, trae algunas modificaciones, pero todo ya se había señalado por los expertos internacionales y también por trabajos periodísticos. El infiltrado del ejército ya había salido en medios. El tema de que estaban enterados Fuerzas Armadas ya había salido también. O sea, digo, tampoco le echemos tanta salsa. Lo que sí veo es voluntad, esperemos que esté acompañada de pruebas. No hay complicidad como en el pasado, se denuncia con claridad, se actúa. Y claro, pues hay debido proceso, no es un asunto de decretar la justicia. Tenemos que permitir que la Fiscalía avance en la investigación, pero no hay complicidad. Eso pero es lo fundamental. Ojalá y pase eso, Alejandro. Y coincido, yo sí veo voluntad. Falta que tenga la evidencia. Ojalá y no sea nomás un mensaje político. A mí sí me parece bien. Fabricaron. Ojalá y no hayan fabricado este informe, es lo que estoy diciendo. Porque resulta ser que ni la familia lo conocía, ni otros miembros de la Comisión de la Verdad. Resulta ser que fue un funcionario de gobierno solito el que dio el informe en lugar de una comisión plural, que es la que se había conformado. Pero esperemos, a ver, la voluntad me parece buena. Déjame nomás ligarlo al siguiente, al otro tema. Ya vamos a hablar de litio. No, la estafa. La estafa maestra. Ese es buen tema. Es que esto se liga al otro tema. A ver, otra vez. Sale Rosario de la cárcel. Pareciera que ahora es casi como que no existió la estafa maestra. No, espérense tantito. O sea, la estafa maestra existió, está documentada en la Auditoría Superior de la Federación, en trabajo periodístico, más de 8,000 millones, alrededor de 8,000 millones de pesos de desvío a través de 11 dependencias, con un esquema, con universidades y demás. Claro. ¿Dónde está la rendición de cuentas? O sea, ¿dónde está el castigo? ¿Dónde está que se acabe eso en México? La persona, no puedes tener a una persona 3 años en prisión preventiva porque le alegan que la licencia no era. Y lo mandaron con el pariente, con un juez que es pariente de su enemigo político. Pues es que por eso no le salen las cosas. Sí. Evidentemente era una persecución política. No quiere decir que el asunto de la estafa maestra no exista. Castíguenlo. A mí me correspondió, como presidente de la Comisión de Hacienda, presentar una iniciativa y eliminar las empresas fantasmas que fueron creadas en el pasado para el desvío de recursos millonario de los gobiernos del PAN y del PRI a través de este mecanismo de empresas fantasmas, donde se desviaron más de 4.5 Primero, billones. La estafa es exclusivamente del gobierno pasado, no es del gobierno ninguno del PAN. Y segundo, sigue existiendo. Hay evidencias, pero bueno, hay evidencias sin duda sobre el uso de empresas fantasmas para desviar recursos, como en el ejército. Para legitimar, el saqueo de Pemex, que fue brutal lo que hicieron con Pemex, y que era brutal cómo desvían recursos del presupuesto. Eso está evidente, es evidente, y hay que seguir con la investigación. Coincido contigo, Damián, pues hay que combatir la corrupción. Oye, Alejandro, más estamos al 4º año de gobierno. Pues yo lo que digo es, este gobierno se ha enfocado mucho en sacar cabezas de políticos. Y está bien, sí tienen responsabilidad, pero se les caen los asuntos. No veo yo nadie responsable del abuso, del saqueo y todo. Mucho discurso, pero ¿y dónde está?
No hay responsables de nadie, sean del partido que sea. Hay que actuar, hay que combatir, hay que denunciar, hay que señalar y desde luego hay defensa de parte de los señalados. Parecería más bien que no hay un trabajo serio, pues, de investigación. Entonces yo lo que digo es, para cambiar verdaderamente el país se tiene que acabar la impunidad y eso incluye no uso político de la justicia. Justicia es justicia. Si alguien cometió un delito, que lo pague. Si no lo cometió, déjalo en paz. Ese para mí es el cambio que México requiere. Nunca fabricar delitos, que ese es el tema central. Tuvieron una señora 3 años en la cárcel por una licencia, Alejandro. No criminalizar. Por una licencia, pues no, o sea, no ¿qué criminalizar. es eso? Sin duda, en donde debe de profundizar la aplicación de la justicia es en los procedimientos y en las evidencias. Pero bueno, hay que entender, el aparato de poder, el aparato político lo que hace es cuida cuando comete un delito de esta naturaleza, cuando hay desvío de recursos, estamos hablando de toda una estructura de poder donde se cometen este tipo de fechorías. Esa es la verdad. A mí me gusta la voluntad mostrada en el discurso. Ojalá y pase a realidad. O sea, ¿sí se debe de acabar con la prisión preventiva oficiosa? Yo creo que tenemos que analizarla. Tenemos que analizar con detalle. Tenemos que analizar, nosotros aprobamos para poder actuar con todo rigor con quien comete este tipo de actos de corrupción. Yo supongo que la Suprema Corte sí le va a acabar con ella hoy. Mira, yo creo. Seguramente hoy van a asumir ese papel, nosotros lo analizaremos en el Yo grupo te diría lo parlamentario. siguiente, prisión preventiva oficiosa es una de las medidas legales más fuertes de violación de derechos humanos. Significa, para quien me esté escuchando, que te metan al bote, a la cárcel, sin probarte que eres culpable. No más porque te acusan, no más porque alguien te señaló. Tenemos que asegurar Eso que tiene el acabar en debido México. proceso se aplique. A ver, abres un proceso, abres un juicio, tienes un montón de medidas cautelares, ponle un GPS, quítale el pasaporte, arresto domiciliario, crees que es un peligro para la víctima, entonces dale prisión preventiva. Pero que en automático, nomás porque te señaló el fiscal, o sea, la fiscalía, ya te metan al bote, es una aberración total que todos los órganos de derechos humanos Es una línea muy delgada. Es una desaparecer. línea muy delgada. Ojalá y tenga el valor la Corte y no reciban una llamadita de Palacio Nacional para que no hagan esa Lo que invalidez. tenemos que decir ahora es que ya está el litio. Ahora sí, en proceso. le voy a aplaudir aquí. Ahora sí, mire, hemos recuperado el litio para México. Ya, oye, ya está el papel, güey. El litio Ya está enterrado. Pero el papel ya lo tiene en la mano, vimos. ¿eh? Es como la barda de la refinería de Dos Exactamente, Bocas. güey, exactamente, Bueno, pero ya lo güey. tenemos nosotros. Vamos a quedar con la barbita ahí. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Damián.